Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente sea del interés general y tiene que ver con el cáncer. El cáncer puede ser asumido con diferentes connotaciones para cada uno de nosotros. Por un lado, hay algunas personas que han tenido que vivir la pérdida de un ser querido por esta enfermedad, pero por el otro, hemos querido enfocarnos en que sí hay vida después del diagnóstico. Y este es el caso, un testimonio que tenemos el día de hoy de María, quien fue bailarina durante 13 años. Se le diagnosticaron cáncer, un tumor en una pierna. Su pierna tuvo que ser amputada, pero ella no se detuvo, reorientó sus sueños y el día de hoy es una comunicadora social que estará compartiendo su testimonio. También está con nosotros María Elisa Castillo, psicóloga clínico y profesora de la UCAP. María José Lara es licenciada en comunicación social, superviviente de cáncer y también está con nosotros. Bienvenidas a ambas Marías. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, me gustaría comenzar con María Elisa Castillo, psicóloga, para que nos hablara acerca de qué pasa en nuestro organismo cuando escuchamos la palabra cáncer. Normalmente, cuando se hace el diagnóstico formal, ¿qué representa esto para el ser humano? Mira, hay un ciclo que se cumple igual que cuando tenemos la pérdida de un ser querido, es todo el ciclo planteado de lo que significa el duelo. En el caso del diagnóstico del cáncer, es el duelo a la salud y al cuerpo sano. Eso significa que la persona pasa por diferentes momentos. En un principio se pensó que linealmente, ahora sabemos que tenemos idas y vueltas. Ya María José nos va a contar su propia experiencia. Pasamos por un momento como de estar aturdidos, no entender muy bien exactamente qué significa, aunque cuando vimos cáncer pensamos en muerte normalmente. Luego pasamos por un periodo de mucha rabia, cuestionamiento, dependiendo de la fe, incluso en ocasiones en rabia hacia eso, en lo que nosotros creemos, en cuestionarnos, porque a mí, porque yo. Luego pasamos por una etapa que se llama negociación, que viene un proceso de, bueno, si yo hago esto, entonces puede ser que gane esto, hasta llegar a un momento de aceptación y, como bien lo decías tú inicialmente, hay personas para quienes esta aceptación implica perdón, la aceptación de la muerte, y hay personas para quienes esta aceptación lo que significa es reorientar su vida, reorientar la concepción de sí mismos, la concepción de su propio cuerpo. Sí es importante considerar que cuando tenemos un diagnóstico de cáncer no afecta solo a la persona que tiene la enfermedad, sino que afecta al sistema familiar y al sistema de apoyo completo. Todos, todas las personas que tienen algún tipo de vínculo cercano con quien es diagnosticado también tienen un impacto y van a generar un impacto sobre la persona que es diagnosticada. María, en tu caso, la conclusión de tu proceso es que te vemos allí lindísima, no paraste, reorientaste tu sueño, hoy eres una comunicadora social, trabajas, el diagnóstico del cáncer no acabó con tu vida, pero en el proceso perdiste tu pierna. Siendo una bailarina durante más de 13 años, ¿cuán difícil fue vivir y transitar en este proceso? Sí, evidentemente el cáncer llegó a mi vida en el momento en el que mi carrera estaba en lo más alto. Yo acababa de entrar a estudiar en la universidad de mis sueños, la carrera de mis sueños, viviendo la vida de mis sueños. Y sí, no solo era el cáncer, no solo era un diagnóstico que solo conocían las personas mayores, también era las opciones que me dejaba el cáncer. Era un cáncer en un estado bastante avanzado, en un lugar complicado que ameritaba tomar una decisión. Es como dice la profe María Elisa, se vive un proceso, no solo lo vivimos nosotros, también lo vive quien nos acompaña. Yo siempre he dicho que soy superviviente desde el año 2021 y que mi familia también lo es, porque mi familia también vivió el duelo, mi familia también tuvo que adaptarse a toda una logística de tener una persona con cáncer y luego una persona con discapacidad, porque esa fue una de las secuelas de esta enfermedad. Cuando te dicen que tienes cáncer, evidentemente sientes que el mundo te aplasta. Sientes como que las dos paredes en las que te encuentras se van reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que te quitan la respiración. Yo recuerdo haber estado fuera del lugar en donde mi mamá recibió la noticia y escuchar su llanto y su quejido a lo lejos.
Una vez entré a la sala, que el doctor me dice esto y que me dice la opción que tenía esta enfermedad, que era una posible amputación, yo lo que le pedí fue, déjeme vivir el tratamiento, déjeme recibir el tratamiento y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir viendo. Buscamos una segunda opción. La segunda opción, en este caso que es hoy en día mi cirujano, me dijo una frase que quedó marcada en mi vida para siempre y fue, María, vamos a luchar por salvar la pierna, pero tienes que entender que la pierna está en tu vida, pero no es tu vida. Y así sucedió. Desde el año 2022 estoy fuera de tratamiento. Me tocó ajustar una que otra cosa. Como siempre digo, tengo los mismos sueños. No he olvidado los sueños. Ahora soy una nueva versión. Ahora estoy trabajando en lo que Dios tenía preparado para mí, que quizás no era seguir bailando, sino comunicar y comunicar con propósito. Quisiera que profundizáramos un poquito más sobre eso. Antes te expresabas a través del movimiento, de la danza y de tu cuerpo. Ahora decidiste expresarte a través de tu voz. Si el día de hoy pudiese ser de aliciente o de inspiración para otras personas que en este momento están pasando por lo que tú pasaste, ¿qué le dirías? Yo le diría que los milagros suceden de distintas formas y que el milagro más grande es la vida. La vida indiferentemente a cómo estemos después del cáncer. Y que después del cáncer hay vida, después del cáncer hay sueños, después del cáncer hay metas. Que con la detección temprana y con el tratamiento temprano podemos llegar a ser supervivientes y seguir cumpliendo nuestros sueños. Durante más de 19 años me sostuve con las gracias de mis dos piernas. Hoy me sostengo con la voluntad que me dejó el cáncer, esa voluntad de seguir en busca de mis sueños. Doctora, la mente tiene la capacidad de enfermarnos, pero también de sanarnos. ¿Cuán importante es tener conciencia de cómo pensamos y cómo nos hablamos? Es fundamental. Cuando escuchamos a María José nos queda claro y es evidente esa voluntad y esa fortaleza y ese transitar ese camino de la enfermedad desde el lugar de que sí se puede hacer. Además está comprobado, está estudiado, digamos, todas las investigaciones en torno a los neurotransmisores, a esas sustancias que nuestro cerebro segrega y que están directamente relacionados con la emoción. El sostenernos, la voluntad, la fe, son elementos que van a generar en nosotros esos neurotransmisores que nos van a permitir avanzar, pero además que van a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, por ejemplo, en un diagnóstico como el del cáncer, está visto que las personas que tienen esa idea de me voy a reorientar, mi vida no se acabó, tengo un diagnóstico, todavía tengo tiempo de hacer cosas. Esto que nos comenta de, bueno, le pregunté al doctor, déjenme vivir el tratamiento, no tomemos esta opción de una vez, vamos a ver qué va funcionando sin negarse, sin decir no rotundo, sino diciendo, bueno, hay opciones, voy a buscar a otra persona, ¿cómo me siento con esta persona? Sabemos que somos una sola cosa, el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu, están todos dentro, somos una sola cosa, somos una sola entidad. Si yo estoy deprimido, se deprime mi sistema inmune. Entonces, en la medida en que yo tenga esa posibilidad de conectar conmigo, con la vida, con la fe, con el humor, también con la aceptación, cuando María José dice, bueno, yo, ok, entonces, como la pierna está en mi vida, pero no es mi vida. Yo tengo otras cosas, tengo otras oportunidades, tengo cosas que hacer. Eso va a generar un montón de posibilidades que si esa no es mi actitud, es mucho más difícil. Entendemos que es necesario procesos de vivir el duelo, la tristeza, la confusión, por supuesto. Esto que decía, siento que no puedo ni respirar, por supuesto. Reprimir o pretender no sentir tampoco sana. Es atravesar y reconocer que así como voy a tener periodos de tristeza, puedo también enfocarme en lo que sí es posible, en lo que sí puedo lograr, en el apoyo que sí tengo y en todas las cosas que de alguna forma positiva puede sumar a mi bienestar en general.
Sí, yo escucho a María José y me llena de profunda admiración ver su valentía, su resiliencia y su capacidad de transformar lo que para otros, de acuerdo a su actitud, pues pudo ser una decisión muy tajante y muy difícil porque ese era su sueño, ser bailarín y justamente se tiene que despedir de su pierna, pero cómo abraza nuevas posibilidades, cómo siguió estudiando, cómo siguió perseverando y cómo decidió abrazarse a la vida, cómo mantener una actitud positiva cuando se pasa por estados emocionales tan complejos. Bueno, en los estudios sobre resiliencia, esta palabra que de manera tan adecuada utilizaste, hay diferentes características propias de las personas que son resilientes. Está, como te mencionaba, la fe, en mi caso como psicólogo, la que cada quien practique, por supuesto. Pero esa idea de tener algo superior a lo que yo le puedo pedir y de lo que puedo aferrar y entender, María José decía, Dios tenía otros planes para mí. Yo pensé que era expresarme a través de la danza, pues resulta que es expresarme de otras maneras. Está el humor, digamos, no para evadir lo que está sucediendo, sí para tener la capacidad de poner en perspectiva lo que está sucediendo y esa sensación de se me acabó el mundo cambia cuando yo me puedo reír de mí mismo. Hay una historia de la que incluso hicieron una película de un ilustrador que hizo un cómic que se llamaba Mi vida con cáncer y eran dibujos acerca de todo su proceso durante las quimioterapias y durante todo el tratamiento. Están las redes de apoyo que son fundamentales, las familiares, pero también las que vamos construyendo en términos de amistades, pareja, personas significativas a nosotros en quienes podamos sentir que tengo un apoyo para diferentes cosas. A veces uno dice, bueno, estas son las personas con las que puedo llorar, estas son con las que me puedo reír, estas son las que me van a hacer pensar cosas diferentes. Por supuesto, en la medida que tenemos un contexto institucional que nos apoye, también va a sumar la confianza con el médico, el sistema de salud y el médico, las enfermeras, la secretaria del médico, la clínica, el que me pone el Sí, es tratamiento, toda una red. María José, etcétera. en tu caso, ¿qué sientes que te dio esa fuerza? ¿En qué o en quiénes te aferraste? ¿Cómo es la María José superviviente del cáncer? Sí, las personas más importantes de mi vida son mis padres y mis hermanos y mi familia completa. Sin embargo, mis padres siempre estuvieron ahí. Yo hoy en día digo que ambos son mi pierna derecha. Ellos han estado en los momentos más difíciles, ellos han aceptado las decisiones, ellos han preferido que sea yo quien tome la decisión, la primera decisión, me han apoyado. Hace días recordaba que el día en que tomé la decisión por voluntad propia de que la pierna se fuera, porque sí, había una sugerencia médica, pero todo lo decide el paciente. Ya sabemos que es el paciente quien, en el caso mío, que ya era mayor de edad, era yo quien tenía que decir. Recuerdo que mi papá no quería, hasta que yo le dije, es lo que yo quiero y es lo que va a suceder. Y él lo aceptó y continuamos. Entonces ellos, sin duda alguna, han sido mi apoyo principal. También me apoyé mucho en la universidad, en mis estudios, en pensar en algo que no fuese malo. Porque evidentemente cuando estás en un hospital viendo personas partir, viendo personas vivir las secuelas del cáncer, lo primero que piensas es, esto también me puede pasar a mí, o en qué momento esto va a pasar por mi cuarto. Entonces, el estar pensando en algo que me llenaba de felicidad, como era seguir mi carrera, el rodearme de personas que estaban ahí, mis compañeros de clase que siempre estaban pendientes de cargarme el bolso, de mandarme las tareas, mis profesores, mi psicólogo, mis amigos de Guárico, mi familia que estaba desde el y que siempre me enviaba un mensaje de aliento, que me hacía una videollamada y la red de apoyo que hay en el hospital, como lo mencionaba la profe. Todo también depende de ellos, de ese doctor que te explica cosa por cosa, que te da a entender qué es lo que va a pasar en tu cuerpo, que te hace saber que si puedes, que esto es solo algo circunstancial, aquella enfermera, aquella maestra, aquel compañero de cuarto, aquel compañero de sala, que en él puedes ver esa inspiración. Cuando yo llegué, tuve la fortuna de recibir tratamiento en un servicio pediátrico porque la enfermedad que estaba viviendo estaba en el último pico, que era a los 19 años.
Entonces, ver a tantos niños que acaban de recibir quimioterapia corriendo y siendo felices, simplemente me llenaba de esa energía que necesitaba para seguir. María José ha tocado, doctor, un punto importante, la buena energía y el apoyo que recibió de su familia. ¿Cómo las familias pueden aprender a transitar por estas emociones y servir de soporte y de apoyo para la persona que está viviendo con la enfermedad? Una cosa que puede pasar en las familias es el temor a hablar de la enfermedad, es el temor a hablar de lo que sienten y la idea de que proteger al paciente diagnosticado pasa por simular que todo está medianamente normal. Entonces, un elemento sustancial es tener el espacio para poder hablar de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, María José nos dice, mi papá no estaba de acuerdo. Es decir, ellos conversaban acerca de esta circunstancia. Entonces, hay un proceso importante de poder tener el espacio para reconocer que esto está, que está presente y cómo lo vamos a atender. Lo siguiente es reconocer mis propios sentimientos al respecto, así como el paciente hace duelo por el cuerpo sano, por ejemplo, los padres hacen duelo por el hijo sano. Esto es muy importante. Entonces, los padres también se ven en el lugar de reconocer su propia emocionalidad sin perder de vista que quien tiene el diagnóstico es el paciente y que es importante no anteponer mi propia necesidad a la que tiene la persona que está batallando directamente con la enfermedad. Lo siguiente es no perder la posibilidad de espacios de disfrute. Esto de aferrarnos a la vida incluye al sistema familiar. Entonces, a veces tenemos familias que se angustian, como debería celebrar mi cumpleaños teniendo en cuenta que María José está pasando por este tránsito. Claro, hay que celebrar la vida, incluirla, preguntarle, ¿te sentirías cómodo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? En ese sentido, la posibilidad de fortalecer esos vínculos a través de podernos comunicar, reconocer lo que está sucediendo sin dejar que esto nos traiga solo a la enfermedad. Es importante que la persona recuerde qué es estar vivo, ¿no? Que esas cosas que podemos tener y podemos compartir. Cuando María José dice, mis papás son mi pierna derecha, es reconocer esa posibilidad de estar ahí para ti, como tú lo necesites, incluso cuando yo tenga una opinión diferente. María José, ¿qué has ganado después de tu enfermedad? O sea, ¿cómo es la María José de ahora, de este momento? La María José de ahora aprendió algo que todo ser humano debería aprender, y es aprender a dar gracias en la adversidad. Siento que la María José de hoy da gracias aun cuando las cosas no están saliendo tan bien en su vida. La María José de hoy tiene una familia de sangre y una familia de la vida que la apoya inmensamente, tiene sus sueños más que claros, tiene la posibilidad de levantarse todos los días y decidir, yo quiero seguir, porque ser superviviente es una decisión. Siempre digo que hay personas que pasan por el cáncer, pero hay otras que el cáncer no pasa por ellas. En mi caso, el cáncer pasó por mí, me enseñó muchísimas cosas, entre ellas ser agradecida, tener convicción de aquello que no puedo ver y sobre todo ser determinada con mis sueños. Seguir en el camino del cumplimiento de mis sueños de la mano de Dios y aferrándome a la vida. Eres superviviente desde el año 2021. ¿Temes que el cáncer pueda volver o mantienes una actitud positiva? Bueno, eso es un pensamiento que después de que eres diagnosticada de cáncer siempre lo vas a tener. Siempre existe el miedo y sobre todo el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque ya viví el cáncer en una parte de mi cuerpo, pero sí, él puede volver a otra parte de mi cuerpo y no sé cómo será eso. Sin embargo, tengo la fe en Dios de que con la pierna se fue la enfermedad y se fue para siempre. Gracias por compartir esa experiencia porque recientemente he tenido vivencias muy cercanas de personas muy, muy queridas de mi familia que no han podido superar el cáncer y el pensamiento que esa persona tenía siempre era ese, el temor que volviera a aparecer la enfermedad en otra parte de su cuerpo. Entonces, ¿cómo aprender, doctora? Sé que no debe ser nada fácil, pero ¿cómo aprender a ordenar nuestros pensamientos y a darle más fuerza a lo que podemos hacer para estar bien que a ese miedo, ¿no? De que la enfermedad vuelva a aparecer?
A lo largo de toda esta conversación hay una palabra que María José una y otra vez repite y es tener claridad en los sueños, mantener los sueños. Es esa idea de que ella tiene un propósito, incluso dijo comunicar con propósito. Sí, Mientras yo tenga una idea de que mi vida tiene un sentido, que a veces varía en los detalles, digamos, tengo un propósito, un fin, un sueño, una meta, mi pensamiento puede tender a organizarse en torno a él. Entonces, lo que vaya, porque puede cambiar por enfermedad, pero puede cambiar por muchas cosas. Puede cambiar porque hubo un desastre natural. Puede cambiar porque hubo un cambio en mi familia que yo no tenía previsto. Entonces, en el caso específico de un diagnóstico como este, es mantener mis propósitos firmes, presentes, ordenarlos y reconocer que ese miedo está. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Es lo central en mi vida? No. María José es solo una superviviente de cáncer, ¿no? Es una superviviente de cáncer y es una comunicadora social y es una mujer hermosa y es una persona, para nosotros tenerla en la escuela ha sido un beneficio increíble, entonces la conocemos como superviviente y como muchas otras cosas adicionalmente. No perder de vista eso, mantener mis objetivos presentes, reconocer que ese miedo está y que eso que yo aprendí de cuidar mi cuerpo, cómo lo tengo que cuidar, qué cosas que tengo que hacer, que es lo único que depende de mí. Lo demás está en manos de Dios si esa es mi creencia, digamos, o escapa a mis posibilidades de control. Entonces, ese ordenar el pensamiento gira en torno a eso, no a evitar pensar. No puedo pensar en esto, no puedo pensar en esto, solo lo atrae más. Es claro, lo reconocer. entiendo. Sí. Doctora, gracias por compartir toda esta información valiosísima con nosotros. Rescato eso, una vida con propósito, porque muchas veces caminamos y estamos como autómatas y podemos estar completos físicamente, pero no hay un propósito detrás que nos impulse a seguir adelante. María José, te agradezco enormemente la valentía de compartir tu testimonio, tu experiencia con nosotros, con nuestra audiencia. No te imaginas la valía que esto tiene, la inspiración para tantas personas, algunos que han pasado por la enfermedad, otros que la están pasando y quizás como esto lo acunamos en nuestra mente para seguir adelante. Gracias por estar aquí. Feliz día y un abrazo para ustedes.